Esta es la charla número 12 y tiene como título Mente, Ego. Es una charla para hacer algunas descripciones sobre la mente y entrar a detalle, un poquito más a detalle al conocimiento sobre ella y cómo interfiere también en nuestras vidas. Voy a entrar a detalle en lo que considero, hay mucho para hablar de la mente y voy a entrar a detalle en lo que considero un poco más interesante e importante. Si queda algo por decir, pues se podrá decir en otra charla. La mente es una herramienta de la conciencia. Esto hace que la mente no tenga su origen en el nacimiento de un ser humano. Cuando nacemos como personas ya traemos una mente. Y esa mente no está ubicada en el cerebro. Esa mente está ubicada en la conciencia. La conciencia es energía y procede de otro plano dimensional, dado que pertenece al darse cuenta, que utiliza la atención y luego utiliza los procesos perceptuales para decodificar una base primordial de la creación, que es la relación. Ese es un plano dimensional donde la mente se va desarrollando. Me refiero con la relación, pues cuando aquí hay una conciencia y aquí hay otra, si esta se comunica con esta y esto está aquí y esta está aquí, hay una distancia entre las dos. Por lo tanto, para que se puedan relacionar, tienen que intercambiar información. Esa información es energía. Esta emite energía y esta la recibe. Esta emite energía y esta la recibe. Cuando una de las dos recibe energía del otro lado, tiene que decodificarla. Tiene que decodificar esa energía. Entonces, al decodificar esa energía, empieza un proceso de relación en donde comienza el desarrollo de la mente. Por eso decimos que la mente no tiene su origen en este plano, sino que tiene su origen en otro plano dimensional. Es una charla aparte, entonces no lo voy a desarrollar porque el vídeo va a ser lo más breve que yo pueda hacer y vamos a ir más a lo concreto. Entonces luego en otras charlas se desarrollará este argumento o esta afirmación. Es bueno desarrollarla, hay que desarrollarlo. Entonces partiendo de ahí, ya hay, digamos así, pues una predisposición a tener una experiencia humana. El bebé empieza a percibir con la vista, empieza a percibir con el gusto de la lengua, empieza a percibir con el tacto, empieza a percibir con el oído, el olfato. Todos esos sentidos se les agudizan a los bebés y entonces empieza a decodificar y a interpretar esa nueva experiencia que es tener un cuerpo físico. Esa mente entra en contacto con el cerebro, es como que se ancla en el cerebro y entonces el cerebro es el encargado de recibir todos los estímulos que vienen desde el mundo físico y procesarlos. Se va procesando. Hay distintas áreas que tiene la mente: el lenguaje, el raciocinio, la memoria, un montón de facetas. No es necesario, ya todo el mundo conocemos eso. Lo que no es necesario desarrollarlo, esto quiero decir. Lo que sí es importante y es necesario desarrollar es que la mente es la, digamos, encargada de separar la experiencia individual de la experiencia de la unión con la totalidad. ¿Por qué digo esto? Pues porque
en el momento en el que se forja una mente, el lenguaje, una mente que utiliza el lenguaje, entonces ese lenguaje que utiliza la mente va forjando unas ideas. Esas ideas son el sistema de creencias. Y ese sistema de creencias es el encargado de proyectar, a través de una repetición, de un diálogo interno, pues la realidad que esa persona o que esa mente está creando. Entonces, entendemos que la mente es creadora. Es curioso porque la mente se ha adueñado del dueño y al dueño no parece importarle. El dueño no reclama nada. Sin embargo, la mente sí reclama muchas cosas. Si entendemos que la mente está ubicada en la conciencia, la dueña es la conciencia. La conciencia es el darse cuenta. ¿Qué es lo que se da cuenta? Un receptáculo de energía que entra en conexión con otro receptáculo de energía que emite su propia energía y que ésta recibe. Se da cuenta de eso. Es decir, se da cuenta de lo suyo interno y se da cuenta de lo suyo externo. Y entonces empieza a tener una relación consigo mismo y con lo llamado externo. Y es ahí en donde empieza pues el juego de esta multiplicidad que va tomando pues se va diversificando y haciendo más complejo, de lo sencillo a lo complejo. Una mente, cuando empieza a tener un diálogo interno, empieza a diseñar un sistema de creencias que es el que acaba creando la realidad. Tenemos que entrar a detalle en otra charla sobre el observador y lo observado para darnos cuenta de que ese espacio, el vacío, es un espacio para proyectar formas e imágenes y que el propio vacío tiene que, digamos, observar y decodificar. Vale, entonces la mente está proyectando en la realidad pues todo lo que cree, todo lo que tiene en el sí, todo lo que tiene en el no y todas esas cosas. Esto pues limita muchísimo la experiencia humana, la limita muchísimo y la acaba convirtiendo en una cárcel. Porque en el momento en el que empieza la descripción del mundo, empieza la separación. Ya hemos visto que el ser es infinito. Entonces, para la infinitud, la vida es, y lo que es lo que es. Sin embargo, la mente, al describir el mundo, y al interpretar el mundo y a describirlo, va diciendo: esto es justo, esto no es justo, estoy de acuerdo en esto, no estoy de acuerdo, esto me gusta, esto no me gusta, y empieza a decir lo que cree, lo que no, empieza la separación. Porque una mente dice: no, yo creo en el blanco, y dice el otro: no, el blanco, ¿cómo te atreves a decir blanco? Eso tiene que ser rojo, y el otro dice: no, pero es que es amarillo. Ideologías, las ideologías. Cuando un guerrero o una guerrera se trabaja todo el sistema de creencias, tiene que entrar en una dimensión mayor, que es el infinito, que está respaldado por el silencio mental, que no describe el mundo, sino que lo percibe directamente tal y como es, tal cual como es. Todos son infinitas posibilidades del universo, donde ya no existe el bien y el mal. Y una vez que un guerrero o guerrera llega a ese entendimiento, entonces llega también a la comprensión de que uno mismo es el que está proyectando afuera lo que lo de afuera le viene de vuelta. ¡Qué mala suerte! ¡Oh, qué bien! Todo me va fantástico. ¿Qué tal te va? A mí, genial. Todo me fluye. Las sincronicidades están ahí.
Ay, ¿cómo te va? Ah, pues no me va nada bien. Todo me sale fatal, todo me sale mal, todo se me estropea. Eso tiene mucho que ver con el estado interno de uno, en cómo está en ese instante, cómo estás en ese instante. Entonces es muy importante encauzar, tenemos el potencial para que las cosas nos vayan mal y tenemos el potencial para que las cosas nos vayan en conexión con las sincronicidades, que no son casualidades, sino que son partes de mis proyecciones en base a cómo yo tengo mi pensamiento, en base a cómo yo estoy pensando. El pensamiento está muy vinculado con la emoción. Está muy vinculado con la emoción. Y la emoción está muy vinculada con el pensamiento. Por eso es importante trabajar la mente y la emoción. Para que se den sincronicidades es muy interesante estar atentos a cómo estoy sintiendo, a cómo estoy pensando y a cómo estoy hablando y diciendo y haciendo. Cuando esas partes están en conexión, en coherencia, entonces es mucho más fácil de que todas las cosas fluyan en realidad, fluyan en la realidad de uno. Hay una ventaja en darse cuenta de que hay una libertad en la mente. Tenemos la libertad de pensar lo que nos dé la gana indiferentemente de cómo esté el mundo externo. Es decir, imagínense, por ejemplo, pongo un ejemplo. Una persona tiene 10 euros en el bolsillo, 10 dólares, y se identifica con ese dinero que tiene. Y entonces al identificarse con ese dinero, que es lo externo, dice, es que no tengo dinero porque solo tengo 10 dólares, y empieza a hacer una descripción en su diálogo interno que genera una creencia de escasez. Si esa persona entra en el reconocimiento de que tiene una libertad de pensamiento y que puede pensar lo que le dé la gana, aunque se esté mintiendo, puede pensar lo que le dé la gana y puede pensar, gracias universo, yo soy realmente abundante. Muchísimas gracias por esto que tengo ahora. Y en ese pensamiento de gracias por esto que tengo ahora, tiene que visualizar aquello con lo que se identifica. Ese es el trabajo que uno puede hacer con su mente. Y puede también utilizar esto cuando necesite un trabajo y tenga que competir con el mundo. No es necesario competir con el mundo. Lo único que hace falta es gracias por esto que ya tengo. Gracias, ármame el camino, Madre Tierra, por ejemplo. Gracias, te reconozco esta infinita posibilidad y está aquí, no me preocupo. Muchísimas gracias. Entonces eso todo va siempre aligerando cargas psíquicas, psicológicas, que nos bajan la frecuencia y nos animan a vivir una realidad densa. Entonces es muy importante tener una disciplina mental, una limpieza mental de pensamientos que no interesan. Y para eso es muy importante estar en el observador. El observador es ese receptáculo, conciencia, donde está ubicada la mente y del cual es previo a la mente, es anterior a la mente. Por lo tanto, es el dueño de la mente y por lo tanto puede observarla. Aquí hay un observador y aquí hay lo observado. Es decir, porque tal y cual, no sé qué, no sé cuánto, Y este, que está en silencio, si la energía de este la paso a esto, pueden volver a esto en el silencio. El silencio es la clave. El silencio lo es todo. Trabajar el silencio mental es fundamental para educar al ego, fundirlo en el ser que yo soy y hacer el trabajo
que cada uno debe de hacer si está en un camino antipersonal, en un camino espiritual. Tiene que pasar por el control de la mente. El control de la mente no requiere esfuerzo. Tengo que controlar la mente. No. Simplemente es reconocerse como el observador, reconocer que uno está en un proceso y que en ese proceso uno tiene muchísimos patrones emocionales sin resolver, muchísimos patrones mentales sin resolver, y que desde este espacio conciencia que es yo soy, desde ese yo soy, uno debe de permitir tener ahí lo que tenga y tener aquí lo que tengas, ya sea positivo o negativo. No hay juicio, no hay, porque normalmente el buscador tiende a hacer una idealización de lo que debe de ser, pero esa idealización está en el futuro, no está en este instante, por lo tanto ya estás saliendo de la presencia, por lo tanto ya no estás ni siquiera viviendo ese futuro que quieres traer a este presente. Ese futuro solo lo puedes traer aceptando el instante que surge dentro de ti, y que surge dentro de ti y que surge también en lo externo, tal como se da. Si yo todavía soy principiante y estoy en el juicio una y otra vez, pero también estoy trabajando con el observador y estoy observando que hay un juicio, pues no tengo que terminar el juicio. Si está ahí como energía dándole que te pego, déjalo ser, permítete formar un juicio, permítetelo. Me lo permito desde el observador. Me estoy atento, estoy observando esto. Y a partir de ahí llega un proceso donde poco a poco ese juicio, esa energía tóxica, esa carga, ya sea un juicio, ya sea lo que sea, no importa, violencia, cualquier cosa, no lo vamos a juzgar, cualquier cosa. Desde que ya recibe una observación, entonces ya le estamos poniendo la alquimia. Y ya empieza a venir poco a poco un proceso donde poquito a poquito va perdiendo fuerza esa energía de que estaba diciendo ¡Ey! ¡Hazme caso! ¡Que no me haces caso! ¡Atiéndeme! Porque hay algo ahí que está sintiendo cosas que no le agradan. Entonces lo puede comparar con momentos de agrado. Entonces dices, es que yo quiero vivir el agrado. Sí, pero es que estás en la mala leche. Y estás en el mal humor. Y estás en la ira. Y estás en todo eso. No debes de rechazar nada de todo eso. Tienes que reconocer cómo surge a través de ti, porque tú no eres ello. Desde el observador dejarlo y empezar a trabajarlo, empezar a darle la alquimia que se merece. Y desde la libertad que tú tienes, puedes elegir. No hay que rechazar las cosas, hay que sacarlas con conciencia, con elección. A veces un enfado es muy necesario si uno lo saca desde la conciencia, porque te permite gestionar tus emociones. Porque como lo guardes en el cajón del olvido, va a venir ahí a decirte ¡Ey, que estoy aquí! ¡Ey, hazme caso! Dice, no, pero si yo te dejé en el cajón, no quería saber nada de ti. ¡Ey, que sí! Entonces es un arte trabajar toda esa alquimia. Y eso tiene que ver, evidentemente, con la mente. Porque tenemos que darnos cuenta de que en el momento en el que yo hago una descripción del mundo, ya no estoy en el ahora. Y solo puedo hacer una descripción desde el arte del observador y desde el arte del desapego. Es decir, esta descripción que digo, la estoy diciendo desde una conciencia en donde le pongo apego para transmitir esta descripción, pero surge y nace desde el desapego completo. Porque si me aferro a eso, a esa descripción, me va a generar sufrimiento. Eso es así cuando
pasan cosas desagradables en el mundo, en donde hay una violación y claro, surge la víctima, el verdugo y el salvador. El verdugo va a hablar mal la víctima va a hablar mal del verdugo. Entonces se hace una descripción, que hay una injusticia. ¿Por qué? Porque hay una identificación con el dolor de la otra persona con la cual uno no quiere identificarse porque está proyectando eso. Es decir, no me importa realmente el dolor de la otra persona, porque uno no puede vivir el dolor de otra persona, solo puedes vivir tu dolor. Pero en el momento en el que haces el dolor de otra persona tuyo, proyectas ese dolor en ti, entonces, y yo no quiero sentir, ya nace esa injusticia. Es una proyección. El ego es así. La mente es así. Nos vemos identificados en el dolor ajeno porque estamos proyectando ese sentimiento en nosotros. Pero cuando uno se abre a la posibilidad de que uno puede vivir esa posibilidad y de que uno puede rendirse a esa posibilidad, se acaba el conflicto. Y para eso hay que educar al ego de una manera muy, muy, muy fuerte. Y no cualquiera puede estar en disposición de eso. Por eso el camino espiritual o el camino antipersonal no es para todo el mundo. Solo se va despertando aquellas conciencias que sí están en disposición de hacer un camino en donde al reeducar a su ego tiene que morir el ego. Pero no muere porque esto deje de estar aquí. Y tampoco hay que matar al ego. No es eso. No hay que entender mal las cosas. No hay que matar al ego. Al ego hay que darle todo lo que le guste. Pero al mismo tiempo tiene que haber una conciencia que se da cuenta de que cuando hay una experiencia en la cual el ego recibe lo que quiere y luego esa experiencia, aunque sea satisfactoria, lo destruye, ahí es cuando la conciencia tiene que decirle, pum, 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 oye, hasta aquí llegaste, ¿verdad? Esto te ha servido hasta ahora, porque has disfrutado de estos. Es una experiencia. ¿Quieres seguir hacia adelante con esto? Mira, ese es el futuro que te espera. Estás atrayendo esto. ¿Lo quieres de verdad? Si la persona está consciente y elige eso, es lícito. Y si está consciente y lo quiere cambiar, es lícito también. Porque todo forma parte de las infinitas experiencias y de las infinitas posibilidades del ser, que se manifiestan a través de uno. Por lo tanto, es desde aquí que ni lo bueno ni lo malo existe, solo existen experiencias. Y nos damos cuenta, claro, evidentemente, que las experiencias no solo forman parte de este tiempo lineal del personaje. Si hay un ciclo de encarnaciones, que eso también hay que hablarlo y hay que definirlo bien, porque si hemos visto que la identidad del yo no reside en la forma, ¿qué es aquello que encarna? No puede encarnar la individualidad. Pero sí, al mismo tiempo sí existen las encarnaciones. Hablaremos de ello para esclarecerlo bien y poner un punto de partida de qué es lo que realmente encarna. Hablaremos de eso. Entonces, para sacarle esta parte práctica de esta charla, uno tiene que reconocer el diálogo interno. Y desde que lo reconozca, tiene que reconocer aquellas cosas que lo están limitando, aquellos pensamientos que lo están limitando a uno. Tiene que reconocer aquellos pensamientos que lo están llevando una y otra vez al odio, a la separación, a la no aceptación, a la resistencia hacia lo que es. Estamos hablando de aquellos que queremos ir un pasito más, ir un pasito más, ir un pasito más hacia la integración del ser en la individualidad. Y reconocer el silencio mental como una parte de una paz eterna que está aquí y ahora. Por lo tanto, es posible reconectarse, es posible reconectar el ego con la paz eterna, el silencio eterno. Y hay que mencionar que el ruido surge del silencio. Y mientras hay ruido, el silencio es permanente y el ruido se desvanece. Nace, se desarrolla y se desvanece en ese silencio constante,
Si yo reconozco esto y me trabajo el ego, poquito a poco puedo afrontar lo que llamamos la realidad, puedo afrontar el sufrimiento con mayor arte, con un mayor arte, con un mayor brillo, con una mayor luz, con una mayor sabiduría. Ese es el juego, ese es el juego. Entonces hay que atender a la mente. Si no eres meditador, hay un camino que nos lleva muy rápido a... Bueno, dependiendo de la destreza de cada uno, dependiendo de las informaciones del cuerpo energético de otras experiencias que hayas tenido, puede ser que en esta vida se sea más rápido para ti el camino de la meditación. La meditación no solo es sentarse a meditar, porque una vez que haces eso y entras en profundidad, te das cuenta de que la meditación es precisamente ahora. Y ese ahora está en el movimiento, está en la vida cotidiana, está mientras esperas en la cola del banco, está mientras estás en tu coche en una cola, mientras pasas calor en el autobús, no sé, en cualquier momento. No hay separación. Por lo tanto, el arte está en reconocerlo profundamente, ese silencio, y entrar en él una y otra y otra y otra y otra y otra vez, hasta anclarlo como lo que es algo permanente. Es un verdadero arte, es un verdadero arte, es una maravilla. Bueno, hay que reconocer el diálogo interno. ¿Qué clase de diálogo interno tengo? Y ese trabajo hay que hacerlo, no importa, el trabajo espiritual se hace allá donde estés. No necesitas un momento concreto, solo necesitas atenderte, atenderme. ¿Me estoy atendiendo? Sí. ¿Qué está surgiendo aquí? Esto y esto y esto y esto, ok, me estoy dando cuenta. Perfecto. Primer paso, permitírmelo, no juzgarlo, ya sea bueno o malo. Me da igual que esté en lo bueno, me da igual que esté en lo malo. Vamos a por decir algo bueno o malo. Porque, claro, la tendencia es siempre a querer lo bueno, el bienestar, la alegría, la satisfacción. Ponle eso también si quieres a lo malo. Mira lo malo como satisfactorio y así lo harás. Seguirás en esa permanencia. ¿Sabes? Porque si no estarás en la dualidad, estaremos en la dualidad. Porque si estoy siempre queriéndome apegar a lo adecuado, cuando surja lo que creo que no es adecuado, estaré sufriendo. Todo es adecuado para el ser. Todo. Y esto son palabras mayores, ¿eh? Porque si mañana yo, como ego, tengo que vivir una guerra de la cual no elijo y me veo en medio de ella porque está ahí, pues a ver cómo me aplico estas palabritas. Hay que abandonarse, hay que abandonarse, hay que abandonarse, hay que olvidarse de uno. Yo no soy esto, sucedo a través de esto, yo no soy esto. Y es un verdadero arte, es un verdadero arte, es un verdadero arte. Entonces a veces hay momentos para defender desde la conciencia, el darse cuenta y soltar eso, pero hay que defender, porque si no te come la vida, te comen. Y si tú no comes a veces, hay que comer de vez en cuando también. Pero siempre desde esa conciencia que sabe discernir y sabe qué es lo adecuado, en qué instante, en cada momento. Y a partir de ahí buscar ese equilibrio. Utilizar todo de todo. Utilizarlo todo de todo. Y encontrar el arte de saber cuál es el momento más indicado para qué. Porque creemos que ser espiritual es no enfadarse. Creemos que ser espiritual es no permitirse alguna emoción. Y no es eso. No es eso. Estamos para experimentar. Estamos para
encarrilar las experiencias, encarrilarlas. Para poder conocer la alegría, quizás debo conocer la tristeza. Y a partir de ahí, puedo empezar a ponerle alegría en la tristeza. Y desapegarme de la alegría. Es muy complejo decir esto. Ojalá lo captes. Ojalá yo de verdad también lo integre a través de esta charla. Integrarlo en esas 24 horas y en esas 24 horas del sueño. Así, todo el tiempo. Porque entiendo que todo es un sueño y yo puedo vivir el sueño que quiero proyectar y que estoy proyectando. Soy conocedor de que la mente proyecta. La mente es un espacio donde se da el pensamiento, ella lo escucha, ella lo decodifica, creyéndoselo y luego creándolo. Y entra así en un bucle. Por eso que hay que estar bien atentos a cómo son la calidad de mis pensamientos. ¿Qué estoy pensando? Parte de mi voluntad, que la voluntad está bien ligada y bien conectada a la conciencia. Si parte de ahí, elijas lo que elijas, es correcto. Si no parte de ahí, entonces hay que trabajarse. Hay que darle una alquimia. Hay que hacer eso inconsciente. Y ahí se establece un vínculo, una conexión entre lo consciente y lo inconsciente, que al final lo inconsciente es lo supraconsciente. Porque bien que se entera, ¿eh? Pues menuda inconsciencia, ¿no? Hay algunos términos que sí estaría bueno cambiarlos. Supraconsciencia, nada de el inconsciente. ¿Qué inconsciente ni qué consciente? Inconsciente este que está diciendo que es un inconsciente, pero se entera de todo. Se entera de todo. Porque es la no resistencia. Está todo ahí grabado. Es como coger un puñado de arroz en la mano, tirarlo al aire y de repente observar los granos en el suelo y decir, ¡wow! ¿Por qué cayeron ahí y no cayeron de otra manera? Es la supraconsciencia la que ha ordenado eso. Y podrás hacer un cálculo matemático de cálculos infinitos. Uno de ellos te daría esa fórmula de eso. El infinito es misterioso. El infinito es brutal. Es brutal. Es mágico. A veces es bueno que se te caiga un vaso lleno de cacao al suelo en la cocina y no enfadarte, sino quedarte asombrado de que se ha desparramado en el lugar adecuado, en el momento preciso, en el todo perfecto. Pues lo mismo para otras cosas. Lo mismo para otras cosas. No voy a hablar mucho más de la mente. No voy a hablar mucho más. Hay muchísimo para decir. Muchísimo. Uf. Habría que entrar en el raciocinio, en un montón de cosas. En el sistema cognitivo tenemos un montón de charlas para seguir hablando. Así que creo que con esto es suficiente. Acuérdate que siempre se habla entre líneas para no tener una explicación demasiado detallada y que uno mismo pueda, o sea, una pincelada, ok, boom, integrarlo y boom, empezar a trabajarlo en mí. Muchísimas gracias, nos vemos la próxima, me tengo que ir. Hasta la próxima. Gracias.